hacemos y no desarrollamos nuestro carácter, venimos a ser como algo más, como algo que suena. ¿Por qué? Porque realmente lo que importa en la vida cristiana es desarrollar carácter. Lo digo empezando por mí y usted lo aplica para usted, porque todos los que estamos acá estamos en un entrenamiento espiritual. Somos hijos de Dios, somos familia de Dios, pero domingo a domingo, jueves a jueves o sábado a sábado, venimos a entrenarnos en el sentido espiritual para ser conformes al corazón de Cristo. Todos nacemos con un temperamento heredado, de acuerdo a los genes de papá o mamá. Todos nacemos con temperamento sanguíneo, flemático, melancólico, colérico. Y, y esto me lleva a decir que cuando hablamos de alguien sanguíneo o alguien, sí, sanguíneo, es alguien extrovertido, es alguien flexible a los cambios de ambiente. Una persona flemática es tranquila, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Bueno, tienen un temperamento verdaderamente bendecido, ¿verdad? El flemático, en ese sentido, aunque todo es importante. El melancólico es muy sensible emocionalmente, es propenso a ser introvertido. Y hay también temperamentos coléricos, aquellos que no aguantan nada, ¿verdad? Aquellos que dicen, como dicen popularmente, son de mecha corta, dice el dicho popular tico. El colérico es el dominante y hasta manipulador para alcanzar su objetivo. Bien, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero cuando venimos a Cristo es implantada la naturaleza divina, la cual debemos ir desarrollándola, ejercitándonos en la fe del Hijo de Dios. Hasta aquí, amado hermano, me doy a entender y quiero reafirmarlo con lo siguiente. Todos nacemos con un temperamento heredado por los genes. Pero realmente cuando venimos a Cristo es implantada la naturaleza divina, donde es implantado el carácter de Cristo. Seguimos siendo humanos que fallamos, seguimos siendo personas imperfectas, pero al obtener la naturaleza divina, eso hace la diferencia en usted y en mí. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, la naturaleza de Cristo nos va a dar sabiduría, inteligencia, gracia y nos va a dar dirección. Cuando estamos en Cristo, obtenemos fuerzas, obtenemos la gracia, ese favor inmerecido, aunque seamos humanos imperfectos. Repito, ese temperamento es heredado. Cuando venimos a Cristo, ya el temperamento no tiene que dominar, se puede manifestar, pero no doblegarnos a las circunstancias, sino es el carácter de Cristo que nos va a hacer doblegarnos siempre a la voluntad de Dios, a hacer lo correcto y a manifestar lo correcto. La Biblia dice que cuando tenemos el carácter de Cristo, obtenemos los beneficios redentores y obtenemos también la capacidad para actuar. ¿Por qué digo la capacidad para actuar? Porque nosotros, al obtener naturaleza pecaminosa, siempre nos vamos a equivocar, pero cuando venimos a Cristo, obtenemos su sabiduría, su inteligencia para saber actuar en el preciso momento o para saber tomar decisiones correctas en el tiempo preciso. Es decir, cuando venga la angustia, el temor, la adversidad, el problema, podemos tomar decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo resumimos en que hemos obtenido naturaleza divina, la cual dice que es un carácter implantado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, anótelo, no lo busque, anótelo, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿dónde? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un versículo claro para usted y para mí, pero debemos aplicarlo día a día. Cuando decimos ya no vivo yo, es que aquellas cosas que no podemos dominar, tenemos que traerlas a Cristo para que sea su gracia, su fe en nosotros que nos pueda hacer avanzar. Y es aquí donde nosotros como creyentes fallamos. ¿Por qué? Porque si hemos obtenido naturaleza divina y hemos obtenido la fe del Hijo de Dios, debemos ejercitarnos en la fe y desarrollar la fe del Hijo de Dios. Cuando hablamos de desarrollar la fe del Hijo de Dios, hablamos de practicar, de ejercitarnos, de vivir conforme a los principios de la palabra. Y es aquí donde nosotros como creyentes algunas veces fallamos. ¿Por qué? Porque no trabajamos en la fe, sino que trabajamos en las emociones. Vea qué interesante. Si nosotros no aprendemos a controlar las emociones nos van a controlar a nosotros.
Estamos hablando de que un temperamento, hay temperamentos coléricos y dicen primero lo que piensan. No, en Cristo, el carácter de Cristo nos hace primero pensar antes de actuar y decir lo correcto en el preciso momento. Mis amados hermanos, la fe tiene que desarrollarse. ¿Cuál fe? La fe implantada. Porque nosotros venimos a Cristo porque Él produjo en usted y en mí su gracia, ese favor que nos hizo abocarnos a Él, buscarle a Él, y eso se llama misericordia. Entonces, si la fe tenemos que trabajarla, debemos entender que cuando no se trabaja, caemos nosotros en emociones. Grábese eso. Si no trabajo en la fe del Hijo de Dios, caigo en emociones. Ejemplos claros cuando hablamos de emociones. El congregarse. Si yo le pregunto a usted, ¿para usted es importante congregarse? Yo voy a deducir que sí. Pero lastimosamente, hablando universalmente en todo el mundo, para muchos cristianos ya no es prioridad congregarse. ¿Por qué lo decimos? Porque da lo mismo venir un domingo como no venir. Da lo mismo faltar 2, 3 domingos como cualquier otra cosa. Es decir, decía una vez un siervo del Señor que antes todos los días se venía a la iglesia. Martes, jueves, lunes, miércoles por la tarde, oraciones. No sé cuántos se convirtieron en ese tiempo, pero yo me acuerdo cuando yo me convertí, habían oraciones lunes y miércoles a las 2 de la tarde en la iglesia donde yo estaba. Aparte los martes, los jueves, los viernes otra actividad, pero los tiempos han cambiado. ¿Han cambiado por qué? Porque la vida ha evolucionado. Antes se trabajaba de lunes a viernes, no sé cuántos se acuerdan, pero los sábados se trabajaban extras, algunos al mediodía. Luego ya se empezó a trabajar sábados. Hoy por hoy, usted va a algunos centros de comercio y va a encontrar centros de kioscos o oficinas pequeñas de diferentes entidades financieras trabajando un domingo. Porque los tiempos han cambiado, porque la vida ha evolucionado. Así como la vida evoluciona, el cristiano no es que se adapta al entorno, pero tiene que aprender a trabajar bajo su entorno con la sabiduría y la fe heredada para desarrollar carácter. No se lo olvide, carácter no es lo que hago, sino lo excelente. Porque lo que soy determina lo que hago, pero lo que hago no determina. Muy bien, ya un día se sacaron en el quiz. Amados hermanos, de 8 días, solamente un día la iglesia en términos generales se congrega. Claro, está los jueves y los sábados, pero general me refiero que se supone que toda la iglesia debería estar un domingo. De 24 horas, solamente 2 horas. Y bueno, algunos menos horas porque llegan tarde. ¿Sigue sonriendo? Muy bien. No se enoje conmigo, enójese que con usted mismo. Y es mínimo lo que el Señor nos pide. Y vamos a entrar ya en materia para que usted siga sonriendo y me siga amando. El congregarse es vital en la vida del cristiano. No por tradición, no por rutina, no para que me vean, sino porque tengo la convicción de quién es Dios, lo que ha hecho en mí y la fe que me ha sido implantada para la misma, hacerla crecer hasta el día de su venida. Pero lastimosamente, repito, en términos universales, hay cristianos que dan lo mismo. Un domingo vengo, otro no vengo porque no siento, porque ese domingo lo necesito para descansar. Claro, todos nos cansamos, etcétera, etcétera. Pero aquí la importancia es un sacrificio de alabanza. En alguna ocasión alguien dijo, pastor, no voy a la iglesia porque tengo que estudiar. Mañana tengo examen y está fuerte el asunto. Perfecto, perfecto. Pero yo me puse a pensar, ¿será que este hermano ese domingo, que no viene al culto de las 8, se levanta a las 5 de la mañana? Mira, así darle duro al estudio. Pero no, se da cuenta uno que va comenzando a las 10 de la mañana. Y la pregunta del millón, ¿y por qué no vino de 8 a 10? Estoy cansado. Todos nos cansamos. Yo no estoy preguntando si se cansa o no, porque todos nos cansamos. Estoy diciéndole que el carácter de Cristo se desarrolla y se ejerce ese carácter en el sentido de aplicar los principios. La vida está convulsionada, el mundo ha cambiado mucho. Solamente tengo el domingo, voy a hacer el esfuerzo por ese domingo. Señor, ya los amenes se están yendo, pero no importa. Este mensaje no es popular. Claro, y entre semana también, eso es muy cierto. Pero hagamos de cuentas que usted no puede por trabajo o estudio. Entonces yo lo espero el domingo, hermano.
No, pastor, el domingo es para descansar. Entonces me vuelvo a preguntar, amado hermano Jordan Traña Marín, me vuelvo a preguntar esto: ¿será que mañana en el trabajo ustedes le dicen al jefe: jefe, hoy no voy porque estoy cansado? Jefe, llegué tarde porque mucha presa. No me lo imagino, no podría ser así. No, pastor, es que si no voy al trabajo no como. Pues es lo mismo, si no viene a la iglesia no se alimenta como Dios quiere que se alimente. No, pastor, Dios está en todo lado. Excelente, Dios está en todo lado, pero no se manifiesta igual en todo lado. ¿Qué, pastor? ¿Qué me quiere decir? ¿Que en mi casa no? No, lo que te quiero decir es que a veces no vienes por falta de carácter, no porque no puedes. Ahora bien, congregarse es vital, para muchos ya no tanto. Yo sé decirle algo, hermano, y lo voy a hablar a título personal. La virtualidad es importante, pero ¿cómo se distrae en una casa? A mí, por ejemplo, en las clases o en una universidad me gusta presencial. Claro, la virtualidad, bueno, porque usted está en su casa, no se levanta más temprano, o si sale tarde, eso es bueno. Yo no digo que sea malo. Lo que pasa es que en la casa usted está en una clase universitaria y tocan la puerta o alguien busca que hay que traer leche. Olvídese, ya uno se descuida. Y que entró el perrito, y que entró el gato, y ay, gatito, y ya no pues. Hermanos, cuesta mucho a veces. Tendría que ser muy disciplinado para estar así las 2 horas, pero le cuento, no siempre pasa así. Y en el culto, yo lo veo virtual, pastor, y ahí está viendo lo virtual. De pronto, comiendo, se descuida. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué fue lo que? No, hermano, no es lo mismo, no es lo mismo. La virtualidad es para cuando usted ya obligatoriamente no puede venir. Pero es necesario el calor espiritual, es necesario aprender y es necesario la disciplina de congregarse. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Clarísimo, Hebreos 10:25. Que lo ponga los hermanos de Cabo. A ver, hermano Brian, si es tan amable. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y alguien dijo por ahí que la costumbre se hace ley. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí o sí? ¿Cuál día? El día del Señor. No dejando de congregarse. La palabra consagrarse, muchos piensan que consagrarse es sentir algo el domingo y entre semanas se sigue siendo el mismo de siempre. Uy, el domingo sentí algo tremendo y se me pararon los pelitos y se me puso la piel de gallina a la presencia de Dios. Perfecto. ¿Y qué pasó de lunes a sábado? El domingo, aleluya, aleluya, y de lunes a viernes cada quien con la suya. ¿Verdad que no? Debería ser de lunes a domingo un encuentro con Dios. ¿Cómo un encuentro? Cada mañana cuando me presento delante de Él, no lo busco porque soy muy carga, soy muy bueno. Lo busco porque lo necesito. Lo busco porque es necesario para esta alma que me domina con las emociones. Y no podemos ser emocionales, perdón, hermano, sino espirituales. Amén. Lo malo de estos micrófonos es que todo se oye, ¿verdad? Uno toma agua. Miren, amados hermanos, el emocionalismo a veces fluye en los diferentes lugares donde la gente se congrega. No hay cambios internos, solo emociones externas. Yo sí creo, hermano, en el poder de la alabanza y saltar y brincar y silbar. Que dicho sea de paso, ¿por qué no lo hace usted, hermano? ¿Me dan permiso de hacer un paréntesis? Gracias. Paréntesis. ¿Por qué no alaba? ¿Por qué no danza? ¿Por qué solo ahí, hermanos? Pastor, eso es cada quien. No, hermano, cuando yo estoy delante de un Dios tan poderoso, mis pies no pueden estar quietos. Pastor, es que vieras que tengo un problema de salud. Entonces haga algo, mueva los ojos, haga algo, pero muévase. Si tiene un problema de salud, haga algo que se le note, hermano, que está viviendo la presencia, que está sintiendo a Dios, hermano. Pero yo, cristianos ahí, adorar, delante de quién están, de un hombre, sí, ¿verdad? Pero delante de Dios yo no puedo callar. Y esto va también para los futboleros.
Porque los futboleros, cuando Saprissa, La Liga, Heredia, Cartago, y meten un gol, hasta que se les quiere reventar la vena aquí. Uy, Señor, ya no dicen amén. Pero cuando vengo, aleluya. Eso fue un paréntesis, no tiene que ver con la palabra. Pero hermano, demuestre quién vive dentro de usted, hermano. Estamos ganando. Cristo no está muerto. Y hasta se paran ahí. Si Cristo está muerto, hermano, que se le note en la cara, que se le note cómo habla, cómo actúa. A algunos hermanos se le nota a los 1000 metros que son liguistas. A algunos, a los 40,000 metros se les nota que son sapricistas. Pues a mí usted se tiene que notar que somos cristianos a los 48 millones de kilómetros. ¿Sí o sí? Bueno, volvamos otra vez. Fue un paréntesis. Qué rico, ¿eh? Hay que predicar su alabanza y adoración, hermano. Entonces las emociones solo son cambios externos. ¿Y lo interno qué pasó? Y lo interno significa carácter. ¿Por qué no lo dice, pastor? Mire, por mí primero. Allá usted si lo quiere tomar, pero yo lo aplico para mí. Porque yo, Juan Carlos Guzmán Campos, necesito desarrollar carácter. Antes de predicarle a usted, yo me predico a mí mismo. Mire, predicador que predicas, predícate a ti mismo. Yo necesito desarrollar carácter para ser un cristiano no emocional, sino espiritual. Ser cristiano es dar evidencia apostólica. ¿Por qué apostólica? El fundamento de los apóstoles, que fue el fundamento de Cristo. Necesito ese fundamento en mí y dar evidencia de quién vive en mí. A ver, hagamos un ejemplo. Los enamorados, novios o matrimonios, o hablemos del primer día que conocimos a nuestra esposa. Yo desde que conocí a mi esposa, bueno, eso es un secreto. Yo decía, mira, ¿cómo se parece a aquella artista? Después se los cuento. Y yo siempre la vi bonita, ¿verdad? Y cuando yo la veía, se me iban los ojos, decía. ¿Ya? Había una evidencia que había algo en mí. Algo me hacía reaccionar. ¿Cierto? Iba para allá y cuando volví a ver. ¿Les cuento un secreto? ¿Sí? Como cuando yo estaba adorando en la iglesia. Y yo veía que entraba así. Yo abría un poquito los ojos. Santo, aleluya. Me volvía más espiritual. Pero un tiro me pasó. Quería abrir los ojos y se me quedó pegado eso, solo abrí uno. Son esas cosas que salen porque hay una evidencia de que hay una persona que te atrae, ¿sí o sí? Cuando usted y yo estamos enamorados del Señor, hay una evidencia de ese enamoramiento. Y también hay evidencia cuando alguien no está enamorado. ¿Me da permiso de decirle algo? Hay gente que cuando adora están todo el rato así. Y yo me imagino, Dios no hace así. Hable, hermano, aleluya, hable, exprese. Porque tiene que haber una evidencia de lo que tengo adentro. Los cristianos damos evidencia de quién vive en nosotros. Y leamos por favor Hechos 11:26. Hechos 11:26. Dice la Biblia que los primeros cristianos se le llamó cristianos, ¿dónde? Vamos, hermanos. 11:26, ayúdenme. ¿Se quedó pegado, no? Se me quedó pegado el hermano. Vamos, están conmigo aquí, 11:26 de Hechos. ¿Está buena la computadora? ¿Está mala? No, hermano, muy mono. A los primeros cristianos, ¿están conmigo? ¿Se escucha bien allá? Atención allá atrás, tiene que estar conmigo. Teniendo, no. Hechos 11:26. Sí, ahí está. ¿Conectados, hermanos? Conectados. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez. ¿Por qué se llamó cristianos? Porque eran muy lindos. Porque le caía bien a todo el mundo. Se le llamó cristianos porque había una evidencia de que su vida era diferente a las demás. Había un fruto, no había emociones, había fruto, había carácter. Predicaban con denuedo, no había vergüenza. Predicaban con denuedo. Eso se llama evidencia. Y quiere decir que la evidencia se manifiesta en un corazón que está lleno del carácter de Cristo. Carácter significa dar evidencia. No es que la gente me vea, no es ser conocido por el mundo, es ser conocido por Dios como un hombre fiel. Carácter espiritual. Las manifestaciones son importantes, pero no más que el carácter. ¿Por qué decimos eso? Porque de nada sirve que yo venga a usted a tratar de impresionarlo cuando mi carácter dice otra cosa. No es lo que hago, es lo que soy. Vamos a leer de la pantalla, usted lo anota, no lo busque, de la pantalla. Primera de Corintios 12:31. Dice Primera de Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les estaba diciendo, esfuércense, dejen que Dios les use, pero el camino más excelente se llama el don del amor. El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, porque cuando el amor de Cristo está fluyendo en mí, tengo carácter, me puedo mantener y voy a entender que las manifestaciones son importantes, pero no más que el perfecto amor de Dios en mí. Lucas 10:20, anótelo, lo leemos de la pantalla. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Volvieron los 70 con gozo, volvieron los discípulos y dijeron, Maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, aleluya. Vi cómo Dios me usó, cómo Dios fluyó a través de mí. Y el Señor les dijo, no se gocen de eso solamente, sino de que sus nombres estén escritos en los cielos, en el libro de la vida. ¿Qué les estaba enseñando? Carácter. ¿Por qué? Porque la manifestación está por debajo del carácter. El carácter de Cristo está por arriba de la manifestación, dando a entender que lo más importante en la vida cristiana es permanecer dando fruto para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. De nada sirve hacer muchas obras o tratar de que la gente vea algo en mí cuando realmente no estoy teniendo carácter. ¿Por qué lo digo? Sencillo. Porque a veces no voy a generalizar, pero a veces el cristianismo se vuelve en hacer y se nos olvida de ser. Es que hay que hacer la iglesia más grande, es que esta iglesia tiene que tener esto, es que esta iglesia... Bueno, eso no es tan trascendental como que la iglesia tenga un carácter espiritual. ¿Cómo se da a conocer una iglesia? Por el carácter, por el fruto. Cuando yo lo veo a usted, me doy cuenta quién está en usted. ¿Y cómo se manifiesta la carnalidad? También por mis aptitudes. Entonces claramente podemos decir que un cristiano por su fruto se da a conocer, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Me consagro cuando quiero, voy a la iglesia cuando puedo. Y yo no estoy diciendo en esta hora que no hay que ir a disfrutar en familia. No. Si usted quiere ir a la playa, vaya a la playa, me avisa con tiempo y me lleva. Pero somos 5. El tema aquí, no estoy diciendo que sea malo ir a pasear. Es bueno, vaya, disfrute con familia. El problema es cuando pasan 2, 3, 4 domingos y ¿qué se hizo aquel hermano? Fue a la playa y se quedó en la playa, seguro. Pero resulta ser que al trabajo sí va. Si faltó el trabajo, mire. ¿Y quién te dijo que si no eres constante en la vida del cristiano, cuando lleguemos delante de él, yo no quiero escuchar, apartado de mí, yo no quiero, yo le tiemblo a eso, temo a eso. En tu nombre, Señor, eché fuera demonios, en tu nombre hice grandes cosas. Y Dios dice, el que sigue. Qué fuerte, ¿no? Donde nos damos cuenta que Dios busca carácter más que obras. Carácter más que emociones externas. Las emociones van y vienen, el carácter permanece y firme. Yo necesito desarrollar carácter. ¿Por qué? Porque me es necesario
agradar al Señor antes que a los hombres y me es necesario con la iglesia caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, hermano, yo quisiera a veces hacerme el desentendido, popularmente hablando, hacerme loco, pero el desentendido y no meterme con nadie, pero me cuesta. ¿Cómo le cuesta a uno cuando es pastor? Y yo decía en la mañana, cuando los que tienen hijos, o los que tenemos hijos ya grandes, cuando el hijo no hace lo que uno le dice, aunque esté casado soltero, ¿cómo se siente uno? Se lo dije, no haga eso. Qué cabezón. Y el papá siempre va a tener ese sentimiento de decir, de siempre apoyar al hijo, guiar al hijo, ¿sí o sí? Pues yo creo que a nosotros los pastores nos pasa lo mismo. Es muy difícil quedarme callado cuando veo un hermano que tiene 1000 años de no congregarse. ¿Cómo 1000 años, pastor? Si es un dicho. Pastor, a mí me parece que usted está exagerando. A mí me parece que ya eso es fanatismo. A mí me parece que es religiosidad. Y empiezan un montón de argumentos. Y yo sencillamente le digo, aprenda a priorizar las cosas de Dios. Pastor, lo dice por mí. Yo no lo digo por usted, lo digo por mí, por usted y por todos. Si no es para usted, usted se hace a un lado y sí, que pase, porque usted está fiel al Señor. El problema es cuando alguien hace su propio horario. Pero este domingo sí, aquel no. Está bien, vaya, disfrute, comparte en familia, pero que no se haga una costumbre, hermano, de estar faltando de apenas un día de 7 días. De apenas 2 horas de 24 horas. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo un partido? ¿Cuánto dura un partido? Ayúdenos. Ahora no saben. A ver, liguistas, apreciados, ¿cuánto dura un partido? ¿Ves? Saben más ellas, 90 minutos. Y cuando se van a tiempos extras y una final, le dicen a la esposa, ahorita no me hablen, no me mande a ser mandado, estoy viendo el partido. Qué bueno sería, vamos a la iglesia y vamos a llegar temprano, de principio a fin. Repito, si no es para usted, nada más se quita y siga. Eso no es para mí. Pero si es para usted, a poner, como dice el dicho popular, las barbas en remojo. Gracias. Ya con ese amén yo sigo predicando. Un creyente con carácter de Cristo es alguien que con el tiempo se mantiene. Y lo contrario de esto es alguien que con el tiempo se aparta, compromete su valor y termina siendo uno más del montón y no único. Se vuelve almático y no axiomático. La persona almática es la que se deja llevar por el alma, por sus emociones. Hoy siento, mañana no siento. Y yo, pastor, ya no me congrego más porque viera qué montón de problemas tengo. Y yo también, ¿quieren algunos? Y cuando hablamos de problemas, hablamos de necesidades. Hablamos de situaciones que pasan siempre en la vida. Sean económicas, sean familiares, sean del trabajo, siempre van a haber situaciones porque en el mundo vamos a tener aflicción. El tema aquí es que no te estoy preguntando si tienes o no problemas, porque siempre van a haber problemas. El tema aquí es tu carácter y mi carácter. Hay domingos, hermano, que amanece así todo frío, ¿verdad? Lloviendo, y me dan ganas de seguir durmiendo a mí. Uy, qué ganas de ir a la iglesia. Y eso me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Ay, no. Porque es normal que sintamos eso. El asunto que yo fuera, no, hoy no voy, que dirijan otros hermanos. No, carácter espiritual es estar al día con los compromisos del Señor. A mí me gustaría hacerme el desentendido. No me meto aquí, pero es muy difícil. No. Debemos decir a la iglesia, es tiempo de velar y no dormir. Porque camarón que se duerme o amanece enlatado. Sí o sí, camarón que se duerme amanece enlatado. Cristiano que se duerme se lo lleva a la corriente. Y usted y yo no tenemos ese espíritu de cangrejo, ¿verdad? Para atrás. Ni como aquella canción, dale para adelante y para atrás, que como el cangrejo. No, nada de eso, ¿verdad que no? No, los jóvenes no se acuerdan porque estaban muy chiquitos. En aquel tiempo cantábamos el cangrejo. Y en aquel tiempo estábamos como el cangrejo. Ahora vamos para adelante en el nombre de Jesús. ¿Quién es alguien axiomático? Alguien axiomático es la persona cuyas acciones, principios o formas de pensar
son tan evidentes, claros y ciertos que no necesitan demostración ni discusión. Representan una verdad innegable o un principio fundamental. Se caracteriza por actuar con firmeza, lógica y coherencia. Nuestra fe debe estar anclada en Jesús y la misma debemos desarrollarla. Lea conmigo Romanos 10:17, por favor, si es tan amable. Romanos 10:17. La fe viene por el oír las noticias de cada mañana. La fe viene por el oír lo que todo mundo oye. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y una pregunta: si usted tiene boca, hable la palabra. Diga la palabra, porque es la palabra que va a traer fe, que va a traer sabiduría, dirección, diseño, propósito. Cuando no sepamos qué hacer, Él nos va a guiar, porque di la palabra y la palabra abrirá el camino. No es mi palabra, no es su palabra, es la palabra de Dios. Debemos desarrollar carácter. O formamos a la iglesia o deformamos la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos pasivos nos vamos a deformar, pero si somos cristianos proactivos vamos a ser conformes al corazón del Señor. Quiero que por favor lea conmigo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Habla del carácter de los hombres en los posteriores días. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Qué dice el título? Carácter de los hombres, ¿cuándo? Y estos tiempos, siglo XXI. Hagamos un alto. Estamos hablando de carácter espiritual, sí o sí. ¿Y qué dice ahí? Carácter de los hombres. ¿Cuál va a ser la manifestación en el siglo XXI? En estos tiempos, o siglo XXI, pues en estos días. ¿Y cuál tiene que ser la manifestación de los hijos de Dios? Carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo a Timoteo le decía: Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Y usted y yo sabemos que estamos en tiempos peligrosos. Versículo 2, por favor, si son tan amables. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Luego dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ojo acá, que tendrán apariencia de buena gente, de cara de yo no fui, de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Carácter. Van a negar la eficacia. Carácter. Dando a entender que van a negar, van a evidenciar que no tienen fruto del Espíritu, porque tienen apariencia, mas no tienen esencia. Y cristiano tiene esencia, la esencia de Cristo, que manifiesta el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Estamos en tiempos peligrosos, repito, y si la iglesia, usted y yo, no nos afirmamos, nos deformamos con la corriente de este mundo. Nos deformamos con la corriente de este mundo. 7 cosas le dijo Pablo a Timoteo. Leamos ahí mismo, capítulo 3, versículo 10, que la iglesia debe mantener, hablando del carácter espiritual. Capítulo 3, versículo 10, ahí mismo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, que le dijo Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo a Timoteo: la doctrina que has aprendido, permanece en esa doctrina con carácter. Él también le dijo: lo que has recibido, aviva lo que has recibido, mantente en la plenitud del Espíritu con carácter espiritual y no ser doblegado por las emociones. La enseñanza, manténla. La conducta, manténla. El propósito, manténlo. La fe, manténla y hazla crecer. La longanimidad significa relación entre perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Mantente en el amor y mantente en la paciencia como fruto del Espíritu. Pablo a Timoteo le decía: mantente en el carácter de Cristo para no ser desviado por cualquier doctrina o por cualquier obra de maldad o por cualquier circunstancia. Quiero darle 2 últimos versículos y quiero también que nos vayamos
o al menos un versículo, pero solamente quiero decir lo siguiente. O anótelo, por favor, voy a decirlo para que lo anote. Quiero poner como ejemplo la vida de Sansón. Sansón, todos hemos leído en la Biblia de cómo Dios lo dotó de una fuerza especial y una capacidad especial para poder vencer leones, enfrentarse no solamente a animales, sino enfrentarse también a mucho ejército. Hablamos de cantidades de ejércitos, 500, 1000 personas. Era una capacidad de parte de Dios que hacía que él derrotara a sus enemigos. Anote por favor Jueces 16:20. Y hermanos de Cabot, por favor, si son tan amables, poner Jueces 16:20, donde dice: y le dijo Sansón a los filisteos, Sansón a los filisteos sobre ti. Luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero, este versículo, vean, yo cuando lo leo, yo siento temor. Y dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y ojo acá. Sansón creía que tenía todavía la fuerza de Dios. Y Sansón creía que Dios lo estaba respaldando, pero él no se había dado cuenta que ya Dios se había apartado. Y yo cuando leo esto, Señor, guárdame, porque todos nosotros en alguna manera nos hemos equivocado. Y cuando hemos pecado delante de Dios, tratamos de seguir igual y no nos hemos dado cuenta que ya el amparo se ha apartado de nosotros. No que Dios no nos siga amando, pero ya el respaldo se quitó. ¿Sí me doy a entender? Todos nosotros, yo soy primero, como cristianos debemos analizar nuestra vida. Si el cristianismo, yo vengo a la iglesia, yo adoro al Señor, yo sirvo a Dios, yo ofrendo, yo diezmo, ayudo al pobre, ayudo a la viuda, y todo eso es bueno, pero dice Dios, no es suficiente, porque lo que yo quiero de ti es tu carácter, tu entrega, tu santificación, para que no vayas a caer como Sansón, que Sansón dijo, esta vez voy a derrotar a los filisteos. Hay cristianos que dicen, voy a seguir adelante, sigo a Cristo, pero no se han dado cuenta que las acciones han hecho apartar a Dios. Repito, no que Dios no te ame, Dios te sigue amando, pero no puede respaldarte igual a causa de pecado. Yo le temo a eso. ¿Por qué? Porque todos somos humanos imperfectos, pero hoy Dios quiere que usted y yo entendamos que debemos desarrollar carácter a través de la entrega, la constancia y de la fe, y decirle al Señor, santifícame, lléname, renuévame, y practicar la justicia, someterme a Dios, congregarme mientras pueda congregarme, leer la Biblia mientras pueda leer la Biblia. Pastor, ¿por qué dice mientras pueda? Sí, porque yo no sé qué va a pasar más adelante. Yo no sé, el mundo cambia. No pretendamos que Costa Rica, por ser un país que no tiene ejército, no va a pasar nada. Yo no sé, solamente Dios sabe. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero mientras podamos, leamos la Biblia. Mientras podamos, congreguémonos. Ya esto usted lo sabe. Hermanos que en su momento me dijeron, pastor, ¿cuándo abre la iglesia? Esta pandemia nos tiene fatal. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo de esa pandemia, solo me acuerdo de la misericordia de Dios. ¿Cuándo abre la iglesia? Queremos congregarnos, queremos buscar a Dios. Las iglesias se abrieron y siguieron con la misma costumbre. Yo no quisiera pensar que tenga que venir otra pandemia, otro asunto, para que nosotros entendamos. Dios es misericordioso, pero no debemos nosotros tomar en vano la gracia de Dios. Por eso digo, apenas es un domingo, hermano. Apenas es un domingo. ¿Por qué le hablo de Sansón? Porque, repita conmigo, el carácter. Dígalo como que ya va a almorzar. El carácter vence al don. ¿Cómo que vence al don? Sansón tenía fuerza sobrenatural, pero carecía de dominio propio. Tener habilidades especiales sin integridad lleva a la ruina. Ay, predicador que predicas, predícate a ti mismo. Porque este mensaje primero es para mí. Y yo no sé cuántos lo quieren. Pero bueno, sin integridad se va a la ruina. Podemos tener muchas habilidades,
muchos talentos, muchos dones, y la gente te puede admirar. Oh, qué gran hombre, oh, qué gran mujer de Dios. Pero Dios te dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado de mantener tu carácter. Entonces no es lo que hago, es lo que soy. Vamos a repetir, carácter no es lo que hago, es lo que soy. Porque lo que soy determina lo que hago, pero lo que hago no determina lo que soy. No debemos jugar con la tentación. Sansón pensó que podía controlar sus pasiones, sus emociones y coquetear con Dalila. Ah, no, yo soy muy fuerte. ¿Cuántos nos hemos sentido muy fuertes a veces? Gracias, gracias, solo 3 o 2, yo me incluyo. Los demás luego me pasan la receta, no sé cómo le hacen. Pero a veces nos hemos sentido muy fuertes y creemos que no vamos a pecar y mire, hasta que sonamos. ¿Cuánto les ha pasado? Gracias por ser sinceros. Los demás me pasan la receta después. Nos hemos creído autosuficientes. Yo puedo, tranquilo, yo puedo. No. Tenemos que tener cuidado porque podemos resbalarnos en una cáscara de banano espiritual. Hay veces la gente le teme a las alturas. Ay, yo no voy en avión porque me da miedo y si se cae. Mire, hermano, andando en la calle te puedes tropezar y ya te matas. Y con el pecado así va a pasar también. Cualquier cosa nos puede caer si nos descuidamos de la gracia y estamos faltos de carácter. Las consecuencias son inevitables. Aunque la gracia de Dios es inmensa, las acciones tienen consecuencias. Sansón perdió su fuerza, su libertad y su visión por sus malas decisiones. La unción requiere consagración. Por eso es que insistimos, consagremos, estemos temprano orando, aprovechando el tiempo, hermano. Aprovechando el tiempo. La verdadera fuerza es la obediencia. El caso de Sansón nos enseña a usted y a mí que la soberbia y la autosuficiencia ciegan, mientras que la sumisión a Dios es la verdadera fuente de poder. Necesitamos carácter y es solo por medio del sometimiento. Y este es el versículo que quería regalarle para concluir. Quiero que se aprenda esto. Y si quiere lo viraliza. Mire qué interesante. Lo espiritual no se construye con improvisación. Lo espiritual no se construye con improvisación. Significa que el crecimiento espiritual no ocurre por casualidad ni de manera rápida, sino mediante preparación, proceso y formación constante. Primera de Reyes 6:7. Repito, con este versículo estamos terminando. Quiero que presten mucha atención a lo que Dios quiere enseñarnos. Hablando acerca de Salomón y cuando levantó el templo para Dios. ¿Están conmigo? Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ¿cómo? Presta atención, ya acabadas, ya talladas. ¿Sí? Sigamos adelante. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Léalo en la casa, ahí se lo dejo. Dice que no se escuchó ni hachas, ni martillos, ni ninguna bulla. ¿Por qué? Porque las piedras que trajeron para edificar ya venían talladas, listas para la edificación. Esa piedra significa usted y yo, como piedras vivas, debemos ser formados para que luego Dios nos coloque en sus planes. Esa piedra fue tallada y la colocaron para levantar el templo. Usted y yo somos piedras vivas que estamos siendo formados en Dios para una vez tallados y hemos pasado por el fuego. Dios primero te prepara y luego te coloca en su propósito. ¿Sí o sí? ¿Está conmigo? Yo sé que Dios le está hablando y siga leyendo en su casa porque le va a dar revelación este versículo. Porque en lo secreto es donde se forma el carácter. No en la bulla. Vea, no hubo bulla. Nadie sabía que estaban edificando. Cuando digo nadie, en el sentido de que la gente que estaba afuera. ¿Por qué? Era algo solemne. Ya la piedra estaba preparada. Y cuando Dios quiere construir algo en ti, es porque el carácter está listo. ¿Sí o sí? Dios forma primero el carácter. Hay un proceso previo antes de cumplir un propósito. La vida espiritual requiere disciplina, oración, aprendizaje y obediencia. Ahora bien, en términos prácticos, no se puede desarrollar fe profunda sin tiempo de formación.
No se puede tener madurez espiritual sin experiencias y crecimiento. No se puede cumplir un llamado sin preparación. Si se improvisa, la estructura queda débil. Si se prepara bien, queda firme. En resumen, Dios trabaja en la persona antes de usarla plenamente. Si yo me pongo a construir este edificio, es peligroso. Yo le digo, no venga porque se puede caer, porque yo no sé de estructura, yo no sé. Pero la gente que sabe trabajar en este edificio pone buena estructura. Yo no puedo improvisar. Yo no puedo decir, yo voy a trabajar en esta construcción. No puedo improvisar porque no sé. Necesito aprender, necesito ser formado. Lo mismo para hacer algo para Dios requiere formación. Y eso lo vamos a descifrar con esto o a terminar con esto. Carácter. Diga conmigo, carácter. Nos ponemos en pie delante de Dios, amada iglesia. Y con libertad levante sus manos conmigo y dile, Padre, ayúdame a desarrollar carácter espiritual. Amado Señor, ayúdame a desarrollar carácter espiritual. No queremos ser gente emocional y que haga algo para que la gente vea. Yo quiero ser conocido por ti, Señor, a través de mi carácter. Y quiero que la iglesia crezca y sea desarrollada en el carácter de Cristo. Cristo fue el máximo ejemplo de carácter, porque Cristo en el Getsemaní, en su humanidad, porque Él se hizo hombre, mas no cometió pecado, en su humanidad, Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Él tuvo carácter y sufrió la muerte, hasta la muerte de cruz, sufrió el oprobio, fue golpeado y fue crucificado por amor, porque tenía que cumplir con carácter el llamado del Padre y la tarea del Padre. Tú y yo, amada iglesia, debemos acudir a ese llamado como Cristo, hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Diga conmigo, quiero tener el carácter de Cristo. Y esta semana trabajaré para que el carácter de Cristo sea formado y desarrollado en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, te bendigo con paz en el nombre de Jesús. Dele gloria al Señor, diga gracias, Señor.